Queridos hermanos, estamos hoy en el domingo 24 del tiempo ordinario. Y la liturgia nos presenta hoy el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35. Escuchemos. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba, mientras le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, nos encontramos hoy con una de esas páginas del Evangelio bien difícil que nos confronta. Porque yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos recibido ofensas. Sentimos a veces en el corazón dificultad para perdonar. Cada uno tiene su propia historia. Y si cada uno reflexiona, seguramente va a encontrar que este Evangelio de verdad lo toca, lo cuestiona. Pedro se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si éste me ofende? Hasta 7 veces. Pedro pone límites al perdón. Y podríamos decir que es humano, porque también nosotros actuamos de esa manera. Cuando alguien nos hace algo, quizás nos reconciliamos, pero si esa persona nos vuelve a fallar o nos vuelve a maltratar, nos ofende, pues como que llega un momento en que decimos basta, como que todo tiene un límite. Sin embargo, para ser discípulo de Jesús, tenemos que entrar en aquella dinámica del reino, de lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y hoy el Señor le dice a Pedro y nos dice a todos nosotros: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Siempre. ¿Es difícil? Claro que sí. Muchos dirían: bueno, pero es que tengo tantas cosas en el corazón que no puedo perdonar. Pero el Señor da la gracia si se la pedimos. No es fácil, quizás en muchos momentos sentimos que ya han sanado las heridas, que ya hemos perdonado, pero por cualquier cosa pequeña como que vuelve y se activa, ¿no? Esa chispa, y entonces sentimos que todavía falta, hay que trabajar mucho. Pero no nos desanimemos, el Señor nos guía, nos acompaña. Jesús hoy utiliza una parábola para tratar de ejemplarizar, de darnos a entender pues esto del perdón. Y en esa parábola, ese rey es el Señor. Y ese siervo, ese empleado que debía 10.000 talentos, pues somos nosotros, que hemos ofendido tantas veces al Señor. 10.000 talentos. Una cifra astronómica, imposible de contar, pero vamos a hacer un poquito un acercamiento para que entendamos qué significarían 10.000 talentos. Nosotros tenemos la moneda, aquí en Europa el euro, en Colombia por ejemplo tenemos el peso. Cada país tiene su moneda.
Y en la antigüedad pues existían también algunas monedas, unas formas. Hoy se nos presenta en el Evangelio los talentos y los denarios. El talento era, pues a ver cómo lo podemos explicar. Si se pudiera acuñar una moneda tendría tal vez unos 33 kilogramos. Es decir, que ya nos hacemos una idea que nadie podría cargar una moneda de 33 kilos, en plata o en oro, un talento. Y este hombre debía 10.000 talentos. Imagínense esa deuda tan grande que tenía. Y este hombre implora clemencia y el rey, en la parábola, lo perdona. Podríamos pensar, bueno, que le hubiera dicho, bueno, está bien, vete, pero te vas a comprometer que cada mes me vas a dar algo de lo que tú trabajes, me vas a ir dando algo. Pero no, el Señor le perdonó toda la deuda. Imaginemos ese derroche de perdón, toda la deuda, 10.000 talentos. Y vamos a ver lo que pasa en la parábola. En la parábola, este hombre sale de allí y se encuentra a un compañero que le debía 100 denarios. Qué contraste, 10.000 talentos le han acabado de perdonar a él y él no es capaz de perdonar a alguien que le debe 100 denarios. En aquella época el jornal de un día era un denario. Entonces, si hacemos cuenta, 100 denarios serían 100 días de trabajo, es decir, poco más de 3 meses. Pero ¿saben cuánto, para que nos hagamos una idea, con los talentos, cuánto tendría que trabajar una persona por un talento? 16 años. Y este hombre debía 10.000 talentos. Si multiplicamos 10.000 talentos por 16, cada talento por 16 años, nos daría 160.000 años. ¿Quién va a poder vivir eso para pagar una deuda? 160.000 años. Es impresionante. Entonces nos damos cuenta de la mezquindad de este hombre que ha recibido el perdón de una deuda que nunca hubiera podido pagar y está estrangulando a su compañero que le debe lo equivalente a 3 meses de trabajo. Al final de la parábola, el rey le llama siervo malvado. ¿Por qué no fuiste capaz de perdonar a tu hermano? Si yo tuve misericordia contigo, si yo te perdoné la deuda, ¿por qué no hiciste tú lo mismo? Y entonces aquí el Señor, dice la parábola, que mandó a que lo encarcelaran, a que lo hicieran pagar hasta lo último. Pero este hombre no le alcanzaría la vida seguro para haber pagado todo eso. Y hay una frase fuerte del Señor que ya no corresponde a la parábola, sino que es la sentencia con la que termina el Evangelio. Así hará vuestro Padre celestial si no perdonáis a tu hermano. Lo leemos aquí concretamente. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Estamos acostumbrados a escuchar decir que Dios es amor, misericordia, que Dios perdona siempre. Y claro, podemos decir que sí, que Dios perdona siempre, porque si Dios no perdonara siempre, pues sería una contradicción. Él mismo le está diciendo a Pedro al comienzo del Evangelio, Jesús le está diciendo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos con el corazón arrepentido ante el Señor a pedirle perdón, Él nos perdona. Pero en este caso concreto, Él nos pone a nosotros una condición. Esto aquí es fundamental. Nos pone una condición y esa condición es que nosotros perdonemos al hermano. Si nosotros no perdonamos al hermano, no podemos recibir el perdón de Dios. No porque Él no nos quiera perdonar, sino que simplemente nosotros mismos nos hemos cerrado al perdón porque la incapacidad para perdonar, el no querer perdonar al hermano, ya nos cierra al amor de Dios. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será que de verdad sí perdonamos a los que nos ofenden? Por eso es importante que haya conexión entre nuestra cabecita, es decir, nuestro cerebro, el corazón y los labios. Porque de lo contrario podemos estar repitiendo oraciones como papagayos, ¿no? Santa Teresa de Ávila, una gran mística española, doctora de la Iglesia,
maestra de oración, dice: algunas formas de oración yo no las llamo oración por más que se meneen los labios, es decir, por más que se muevan los labios. Y es que a veces podemos decir tantas oraciones, pero con la mente en otro lado. Si nosotros al rezar el Padre Nuestro pusiéramos atención a cada una de las palabras, nos daríamos cuenta que muchas veces hemos tratado de engañar a Dios, porque le hemos dicho al Señor: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y resulta que no hemos perdonado. No hemos perdonado. Y lo más triste, hermanos, es que cuando alguien no perdona, él mismo sufre, porque el que no perdona por dentro es como si tuviera un cáncer a nivel espiritual que se lo va carcomiendo por dentro. Es una persona que se amarga. Pensemos que cuando no somos capaces de perdonar y nos encontramos por la calle con esa persona que nos ha hecho algo malo y que nosotros no le hemos perdonado, que tenemos resentimiento, o si alguien nos nombra a esa persona, lo que sea, si viene a nuestra mente porque la nombran o porque nos acordamos o le vemos, pues inmediatamente se nos daña el día, se nos alborota la gastritis, sentimos por allá algo que se nos mueve por dentro y perdemos la paz. Por lo tanto, quien más sufre por no perdonar somos nosotros. No hay nada más liberador que el ser capaz de perdonar. Claro que no es fácil, porque alguien dirá: bueno, usted lo dice porque quizás no ha vivido situaciones y es que hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, en la piel de la otra persona, y los que hemos padecido cosas duras encontramos mucha dificultad. No lo crean, yo también he tenido cosas en mi vida que me han costado mucho y que son procesos que hay que hacer. Y a veces uno siente que tiene cosas superadas, que ha hecho un camino, otras veces se da cuenta que le falta tanto. A veces viene el cansancio, pero en medio de todo eso está el Señor. Alguien dice que yo perdono pero no olvido. Es decir, que perdonamos pero no olvidamos. Pero yo creo que sí, a ver, olvidar es difícil, pues olvidamos cuando nos da Alzheimer, pero en condiciones normales seguramente vendrán a la mente muchos recuerdos, pero que al menos seamos capaces de recordar sin dolor, que nosotros podamos pedir al Señor esa gracia, que aquello que nos han hecho a nosotros en la vida, aunque las personas no hayan sido capaces de ser humildes, de reconocer que han pedido perdón, claro, porque si una persona reconociera cuando nos hace daño que ha cometido algo, que nos ha hecho algo, eso también es sanador. Por eso yo creo que también esto aquí hay que verlo no solamente desde la perspectiva de que alguien me ha ofendido, sino si yo también en la vida he faltado y he ofendido a alguien. Porque es importante poder reconocer. A veces somos tan soberbios, hacemos daño a las personas y somos tan soberbios que no somos capaces de dar el paso para pedir perdón. Si nosotros fuéramos capaces de pedir perdón, eso sanaría muchos corazones. Por eso yo les quiero invitar, hermanos, también a ese ejercicio. Que los que hemos recibido ofensas, pues el Señor nos dé la capacidad de perdonar. Y si nosotros hemos ofendido también a otras personas, que seamos capaces de reconocerlo. Porque cuando le decimos a la otra persona: perdóname, reconozco que te hice daño, que me he equivocado, ya eso es una sanación también para la otra persona. En cambio, cuando no somos capaces de pedir perdón, de la otra parte el trabajo es muy arduo, porque uno mismo lo piensa, dice: pero si esta persona fuera capaz de reconocer que ha hecho daño, que me ha hecho daño a mí, que ha hecho daño a tantas personas, seguramente ya el que lo reconociera ya sería sanador. Pero bueno, no podemos hacerlo nosotros, de obligar a alguien a que lo haga, a que lo reconozca. De nuestra parte, pues pedirle al Señor la gracia. No es fácil, es todo un proceso, es todo un camino, pero vamos a pedirle al Señor también esa gracia, porque el Señor así lo pide. Y es que hoy precisamente también la primera lectura, y con esto termino la reflexión, la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, también es bastante fuerte, cuando dice: perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Miren esta condición. Es como lo mismo del Evangelio. Perdona,
la ofensa a tu prójimo, y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Entonces nos damos cuenta que el Evangelio es muy exigente, hermanos, muy exigente. Vamos pues a continuar nuestra vida, vamos a ofrecerle al Señor esta semana que vamos a empezar con todo lo que venga, cada uno con todas las actividades que tiene, con su vida, con su historia, con su familia. Y pidámosle al Señor la gracia de perdonar, que tengamos también la humildad de pedir perdón y que seamos muy atentos a nuestros actos para no hacer daño a las personas, porque claro, podemos pedir perdón, pero lo ideal sería que antes pudiéramos medir nuestras palabras, nuestros gestos, todo, ¿no? Nuestros actos, para no generar heridas, porque si las personas que ofendemos, aunque les pidamos perdón, nos perdonan, pero qué bueno poder evitar tanto dolor y tanto sufrimiento. Queridos hermanos, una buena semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.